Bueno, sobre la normalización, primero vamos a ver qué es la violencia. La violencia es un tipo de interacción entre sujetos que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitada, provocan amenazas con hacer daño o sometimiento grave, físico, verbal, sexual o psicológico, a un individuo o a una colectividad, o los afecta de tal manera que limitan sus potencialidades presentes o las futuras. Puede la violencia reproducirse también a través de acciones y lenguajes, pero también a través del silencio y a través de las inacciones. Fíjense ustedes que etimológicamente violencia desde los tiempos remotos se asociaba la palabra con fuerza física y poder. Los romanos, por ejemplo, tenían la palabra vires, que significaba fuerza o vigor, que permite que la voluntad de uno se imponga sobre la voluntad del otro. Vis tempestatis era vigor de la tempestad, o sea, la naturaleza que es perfecta, que no la podemos criticar, pues también ahí tiene vigor, tiene un ciclón, Entonces, vis violentus significa impetuoso, furioso, incontenible. Y a las personas violentas se les asocia con fuertes, irascibles. Violentus asocia a violare, o sea, agredir con violencia, significa maltratar, arruinar, dañar, violentia, impetuosidad, como el arder del sol o el rigor del invierno, ferocidad, rudeza y saña. Ok. Nosotros no podemos ocultar la violencia. Para el psicoanálisis de Freud, Eros y Tánatos, Eros, el sexo, y Tánatos, la muerte, ¿no? El principio de sobrevivencia, pues. Entonces, lo que vemos nosotros en la estetización de la violencia, que por estetización me refiero a cómo la violencia forma parte y a la gente le gusta por medio de los medios de comunicación. Hay dos planteamientos para la estetización de la violencia. Se presenta a base de un planteamiento moral, ya sea que la persona sea una víctima o un agresor, y en el planteamiento comunicativo, ya sea que la violencia se censure o se explote morbosamente a través del placer morboso, con un sensacionalismo que vendría siendo la banalización de la violencia, que es lo que vemos en las noticias todos los días. Precisamente de acuerdo al psicoanálisis, la sublimación de la violencia se logra a través del arte violento, pintando pinturas violentas o jugando juegos violentos. De acuerdo a esa teoría psicoanalítica, uno sublima la violencia, así como uno puede sublimar el sexo también a través del arte. Entonces, vemos que en la alta literatura también ha habido violencia, en los libros como la Biblia, la Ilíada, el Mahabharata, y también en la subcultura del cine actual como Pulp Fiction está la violencia, ¿no? Vemos violencia en cuentos infantiles clásicos tales como Caperucita Roja y el Lobo Violento, o en cuentos de Hansel y Gretel. En El Quijote de la Mancha, la novela de crítica a los libros de caballería, es un libro lleno de un héroe, antihéroe, que usa la violencia para poder hacer justicia, ¿no? Entonces, el arte denuncia la violencia, pero también la estética la hace estética, pues, y la considera un espectáculo. O sea, otra vez, el arte denuncia la violencia, pero también la estetiza y la convierte en un espectáculo. Es una frase de Valeriano Bozal. Ahí